hoy tenemos nuestra parábola número... ¿Qué número vamos? A ver. ¿Cuál? 17, 16. ¿Cómo andan ahí, 17, 16. ¿Qué parábola es? 15, dice otro. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Cartón lleno? Parece un bingo esto ya. Es la 16, ¿sí? Porque acuérdense que la primera fue introducción, ¿sí? Eso les digo por ahí a los que están dando en los encuentros pequeños, ¿no? Que están dando cada reunión cada encuentro dan su parábola. Y claro, como en los manuales dice la 17, ¿no? Porque la primera fue introducción, entonces nos equivocamos, pues ya varios vinieron y me corrigieron, pastor, no, es la 17. No, es la 16, ¿sí? Porque la primera fue introducción. Bueno, muy bien. Entonces la parábola número 16. Y en este caso, la enseñanza la dispara una pregunta. Vimos que siempre disparan unas preguntas, ¿no? Casi siempre son los fariseos, los maestros de la ley, los que hacen que Jesús dispare estas parábolas. Pero en esta ocasión, los que preguntan son los discípulos. En esta ocasión, los discípulos son los que están preguntándole al Señor. Y entonces el Señor enseña lo que los discípulos le estaban preguntando. Porque, claro, los discípulos venían al Señor, que el Señor se apartaba cada tanto a orar. Se apartaba y oraba. Entonces, un día los discípulos le preguntaron acerca de la oración. Vamos a ver allí esta parábola que Jesús enseña sobre la oración. Dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oren, digan. Y vamos a ver aquí 5 secciones que Jesús nos enseña al orar. Dijo la primera, Padre, santificado sea tu nombre. Padre, santificado sea tu nombre. Otra versión, ustedes saben que dice, Padre nuestro, ¿sí? Santificado sea tu nombre. Bien, vamos a ver, ahí tenemos una primera sección donde el Señor está enseñando. Acuérdense que está enseñando a orar. Tenemos que aprender y saber a quién estamos dirigiendo nuestra oración, ¿sí? Porque si bien nosotros ya sabemos y estamos dispuestos a orar a Dios, pero sí es bueno en el mundo espiritual, que se recuerde quién es nuestro Padre. Amén. El que está en los cielos. Cuando nosotros decimos nuestro Padre es el que está en los cielos, estamos diciendo que es el Padre que está sobre los cielos de los cielos de los cielos. Amén. Es el que atraviesa todos los cielos. El cielo terrenal, el cielo espiritual y aún llega al cielo donde está el trono de Dios. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro Padre. Y a la vez nosotros podemos comenzar nuestra oración invocando su nombre. Y el nombre que es sobre todo nombre, para que nosotros podamos invocar, es el nombre de Jesús. Amén. Ese es el nombre que está sobre todo nombre. Entonces, ese nombre que fue dado sobre todo nombre, nosotros podemos comenzar a orar a Jesús y comenzar a decirle Jesús con nombre, presentarnos y orar al Padre. Entonces debemos saber dónde está depositada nuestra fe en Jesús.
en nuestro Padre Celestial. Lo segundo que dice es, venga tu reino. Cuando dice venga tu reino, estamos invocando su presencia. Invocamos esa presencia, invocamos el nombre de Jesús e invocamos la presencia del Señor. El Espíritu de Dios está morando en nosotros, pero cuando nosotros invocamos la presencia de Dios, se manifiesta en ese lugar donde nosotros nos apartamos para orar, se manifiesta su presencia. Y si hay 2 o 3 reunidos en su nombre, también se manifiesta su presencia. Entonces no es solamente que yo sé que Cristo mora en mí, sino que también está entre nosotros. Amén. En este lugar 2 o 3 nos hemos congregado en su nombre. Y su presencia entonces está en este lugar. Y es la presencia de Dios la que trae sanidad, la que trae restauración. Es la presencia de Dios la que habla, comienza a hablar a nuestro corazón. Es la presencia del Espíritu de Dios que comienza a manifestarse. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios vemos que se manifestaba aún visiblemente con una nube que descendía, fuego, se manifestaba visible. Pero la gloria de Dios, por más que no sea visible, que nosotros no podamos verla, se percibe. Amén. Porque es la gloria de Dios. La gloria de Dios tiene peso, tiene presencia. Cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, entonces su presencia está también entre nosotros. Nos empapa de su presencia, nos empapamos de su presencia, nos unge de su presencia. Y cuando está la presencia de Dios, entonces ahí es cuando hay sanidad, cuando hay restauración, cuando hay consuelo, cuando hay unción, cuando hay impartición del poder de Dios. Entonces por eso es tan importante como Jesús nos enseña a orar. Venga a nosotros tu reino. Que los cielos sean abiertos, que lo mismo que está pasando en el cielo pase en ese momento que nosotros estamos orando. Y si hay cielos entonces abiertos, venga tu reino, quiere decir que hasta los ángeles acampan alrededor. Es poderoso, es poderosísima como el Señor nos enseña a orar. Venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en esta tierra como en el cielo. O sea que la gloria de Dios, el poder de Dios, la adoración, la alabanza, todo lo que pasa en los cielos pasa cuando yo estoy orando. Es increíble lo que se abre espiritualmente. Se abren los cielos. Es un conducto que atraviesa los cielos naturales. Esto que decíamos, llegamos al tercer cielo orando. Atraviesa el cielo natural, este que vemos, hasta las estrellas, el universo que lo vemos allí, que nos parece tan inmenso. Pero cuando oramos, nuestra oración atraviesa eso. Y viene el reino de Dios. Atraviesa después el segundo cielo, que nos tiene que quedar claro que en el segundo cielo es ahí donde se mueve lo espiritual de las tinieblas, ¿no? Los lugares celestes, le dice Pablo. Esos lugares celestes donde habita Satanás y sus demonios. Ahí ese cielo donde también hay batallas espirituales, se libran las batallas espirituales allí en ese segundo cielo. Pero cuando yo estoy orando al Señor, atraviesa aún lo espiritual, el cielo espiritual, y llego entonces ¿a dónde? Al trono. Llego al cielo y se abren los cielos de los cielos de los cielos. Miren lo poderoso que es espiritualmente orar.
Lo tercero, dice, danos cada día nuestro pan. Quiere decir que ya en la presencia de Dios, ya con mi fe absoluta puesta en Dios, quiere decir entonces también que puedo confiar y puedo aún hacerle peticiones en el caso que tenga que hacer peticiones. Y si en el caso que sean de cualquier tipo de peticiones, sea que necesite sustento, que necesite algo material, que necesite algo espiritual, que necesite salud, cualquier petición, yo puedo confiar de que Dios está escuchando esa petición. Dios está escuchando lo que yo le estoy pidiendo. E incluso puedo hacer peticiones de intercesión, que ni siquiera son para mí, sino que son para otro. Y entonces puedo orar confiadamente de que también puedo interceder por otra persona. Y aquí los miércoles, por ejemplo, que tenemos nuestra reunión de oración, casi nadie pide por algo que es para nosotros. Siempre estamos pidiendo por otros. Estamos orando y intercediendo por otros. Y nos llegan después las noticias de que Dios ha obrado en esa persona que hasta a veces ni las conocemos. Porque no llegamos ni a conocerlas, pero Dios ha obrado. E intercedemos y pedimos y estuvimos pidiendo por el país, por las elecciones y estamos todo el tiempo y hasta a veces entramos en batallas espirituales por otros. Y libramos batallas en oración espirituales por otro. Y sabemos que cuando hay una guerra, cuando hay una batalla también, ¡pum!, nos sacuden. ¿O no? También nos dan. Porque el enemigo, si hay algo que no quiere, es que ores. Si hay algo que no quiere, porque sabe que en la oración hay poder. Y en la oración de acuerdo, cuando nos ponemos de acuerdo para orar, hay más poder todavía. Fíjense cuando la iglesia se puso de acuerdo y oró, cuando Pedro estaba encarcelado, dice la palabra. Pedro estaba preso. Y la iglesia se puso de acuerdo, ahí los discípulos se pusieron de acuerdo para orar, para interceder por Pedro. Y estaban ahí orando, libéralo Señor, cuídalo, que pueda ser libre. Y el Señor, ¿qué hizo? Dice la palabra, obró. Y vaya cómo obró. Dice que las cárceles se abrieron. Y él fue libre de los cepos. Y fue libre y salió. Y la palabra cuenta y dice que pasó la primera puerta. Los guardias que le habían puesto se durmieron. Miren si se van a dormir los guardias. Sin embargo, estaban dormidos. Duermen. Pasó la otra puerta y también estaba abierta, una puerta de hierro grande. Y estaba abierta, pasó. Y disparó. Y apareció así en la casa de los discípulos. Golpeó la puerta y ni ellos lo podían creer. Ni ellos no podían creer. Fue uno y dijo, ¿está Pedro? No, dale, que va a estar Pedro. Estaba Pedro. Entonces miren cómo estaban orando para que sea libre y después no creían lo que estaba respondiendo el Señor. Entonces imagínense con esa pizquita, ese granito de mostaza, las cosas que podemos hacer si oramos y pedimos. Por eso el Señor nos anima, nos dice, pidan también, pidan y se les va a dar. Pidan y daré. Tenemos que orar y pedir, interceder. Queremos ver esta nación cambiada, transformada. Oremos. ¿Se va a venir batalla porque oramos? Claro que sí. Pero de todas las batallas el Señor nos dará victorias. Amén. Porque nos dará batalla el enemigo para que dejemos de orar, para que dejemos de creer.
pero el Señor nos va a librar de todos esos males. Entonces el Señor nos dice, pidan, presenten sus peticiones, presenten sus necesidades. Lo cuarto, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y esta sección, esta cuarta sección de esta oración, nos enseña primeramente a examinar nuestro corazón. En la presencia de Dios y en oración, siempre tenemos que examinar nuestro corazón. Y pedirle al Señor que si tenemos pecado, cuando el Espíritu Santo nos muestra que tenemos pecado, o si ya somos conscientes, obviamente, que estamos pecando en algo, es el momento preciso para soltarlo, confesarlo, no quedarnos con ese pecado. Porque si no los confesamos, nos quedamos con esa atadura, nos quedamos con ese pecado y el pecado nos ata. ¿Y dónde vieron ustedes un guerrero en oración atado? ¿Vieron alguna vez un guerrero atado? No, imposible, no puede pelear un guerrero si está atado. Entonces la confesión nos suelta, nos libera. Y entonces cuando nosotros confesamos de todo corazón, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Y dice que el Señor toma ese pecado confesado, ¿y qué hace con ese pecado confesado? Lo tira al fondo del mar, ¿no? Y se olvida. Y se olvida. ¿Saben por qué hace eso? Porque el enemigo es experto en ir a buchonearle a Dios nuestros pecados. Es acusador, dice la palabra, y sube a acusarnos. No se dice, mirá tu guerrero ahí en oración, mirá lo que está haciendo. Ahora sabe cómo le voy a dar a ese. Que está ahí atado, está bien atadito, ahora sabe cómo le doy. ¿No? Entonces, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nos libera el Señor. Y nosotros mismos reprendemos al enemigo. Es la única forma de tener autoridad contra el enemigo. Estar con nuestra vida a cuentas con el Señor. Entonces, soltar, fíjense, perdona nuestros pecados, examinarnos a nosotros mismos. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. ¿Cuántos dicen amén? No nos quedamos tampoco con pecados ajenos. Si alguno nos ofendió, si alguno nos dijo algo, no nos quedamos con eso tampoco. No nos quedamos con el pecado ajeno, problema de él con el Señor. ¿Sí? Yo suelto perdón. Entonces ahí uno tiene libertad espiritual para poder moverse en medio de la batalla, en medio de la oración. Quinto, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y aquí entonces debemos estar, cuando estamos orando, buscar llenura espiritual. Porque si nosotros buscamos llenura espiritual, entonces somos libres de cualquier tentación. Llenura espiritual. Debemos orar para ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es santo. Entonces nos llenamos del Espíritu Santo, nos llenamos de la palabra y somos libres de cualquier opresión que el enemigo quiera venir a hacer y de cualquier tentación. Entonces andamos llenos del Espíritu Santo y estamos listos para la batalla. Cuando nos levantamos de ese lugar de oración, de ese altar que nosotros hacemos, podemos hacerlo a la mañana, podemos hacerlo a la tarde, podemos hacerlo en el día, en cualquier lugar, pero cuando nosotros nos levantamos de ese lugar, entonces estamos llenos de su presencia. Y donde quiera que vayamos, estamos listos para la batalla. ¿Cuántos dicen amén? Luego el Señor de enseñar estas 5 secciones,
dice que oremos sin cesar, ¿no? Dice el Señor así: supongamos, continuó el Señor, que uno de ustedes tiene un amigo a medianoche. Va y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje, el cordobés que fue a visitar a Nahuel, y no tengo nada para ofrecerle. Y el que está adentro le contesta: no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia, o sea, por su insistencia, para que lo deje molestar, y le dará cuanto necesite. Y aquí tenemos esto que se cumple, la palabra que nos anima ahí en 1 de Tesalonicenses 5:17, que dice orar sin cesar, ¿no? Sé insistente. ¿Cuánto tengo que orar por día? Todo el tiempo. Porque orar sin cesar, orar todo el tiempo, nos hace tener esa comunión con Dios y aún esa insistencia con Dios. Si hay algo que estoy necesitando, si hay algo que me está preocupando, o si hay algo que estoy intercediendo por alguien, voy a tener, sí, mi tiempo de altar y voy a orar en mi tiempo de altar. Pero eso va a estar presente siempre en mi mente y en mi corazón. Entonces voy a estar todo el tiempo presentándole a Dios esa petición. Y todo el tiempo voy a estar teniendo comunión también con Dios. No solamente en una postura, sino también aún cuando estoy trabajando, aún cuando estoy haciendo algo, aún cuando estoy caminando, estoy orando, estoy intercediendo por eso, estoy teniendo comunión con Dios y estoy orando a Él todo el tiempo. Es una actitud de constante la oración. No es solamente venir al culto de oración, que hay que venir al culto de oración, sino también es irse del culto de oración y seguir orando. Porque mi mente siempre va a traer esos pensamientos. Y siempre vamos a estar intercediendo y siempre vamos a estar orando. Y siempre vamos a estar, aun cuando estemos bañándonos, presentándole al Señor esas situaciones o nuestras oraciones. Cuando nuestros pensamientos se vuelven hacia la preocupación, el temor, el desánimo, el enojo, debemos ahí ser conscientes que debemos revertir esos pensamientos en oración. ¿Cómo revertimos esos pensamientos negativos? Dice el Señor, en acción de gracias. Ser agradecidos por todo, mi hermano. Pastor, pero no sabe la semana que tuve, no sabe cómo viene la semana, vengo rebatallado, ¿Le diste gracias a Dios? ¿Te liberaste de esa carga, de esa batalla, de ese problema, de esa situación, de esa circunstancia, dándole gracias a Dios en todo tiempo? Vas a ver cómo le das a Dios gracias aún por las batallas, aún por las cosas que te vienen ocurriendo. Yo sé, Señor, que me cuesta agradecerte, pero te agradezco, porque si hoy estoy aquí orando, es porque aún tengo esperanza. Dale gracias a Dios en todo tiempo. Vas a ver cómo te libera el Señor de esos pensamientos aún negativos. La oración es una relación. Eso es la oración. La oración es una relación y una relación de confianza. Hablemosle a Dios con confianza. No digo que seas irreverente o insolente, ¿no?
Che, barba. No. Che, barba no. ¿Sí? Seamos con honra en la presencia de Dios, pero también seamos libres. Hablemosle como un amigo, como alguien de confianza. Porque Dios está buscando también esa relación. No te digo tampoco que armes oraciones armadas o prearmadas. Pero muchas oraciones que por ahí nosotros aprendemos, ¿no es cierto?, de renuncias, de entrega, de confesión, nos sirven para ir armando esa oración. Tampoco es necesario que nos pongamos tan solemnes, ¿no? Y bueno, oh Dios, enorme, tan grande es el Señor que... No, tampoco. No vayamos a los extremos, ni el barba, ni el solemne, ¿sí? Ni el oh Dios, tampoco eso. Pero sí podemos abrir nuestro corazón, contarle nuestras cosas, hablar con Él cotidianamente y saber que Dios nos acompaña todo el tiempo. Donde nosotros vamos, Él está, porque su presencia nos acompaña donde vamos. Entonces poder hablarle a Dios normalmente. Para ir terminando este mensaje, el Espíritu Santo se mueve a través de la oración. Dice así, continúa diciendo, así que yo digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan? Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo en oración. Pidan, busquen, llamen. Amén. Pidan, busquen y llamen. Esta es una fórmula infalible para los que oramos al Señor. Pidan, busquen, llamen, clamen, le agregaría ahí, a ese llamar. Clamen, busquemos y van a ver cómo el poder del Espíritu Santo hace el resto. Porque no somos nosotros, ni depende de nosotros. Todo lo que Dios pueda llegar a hacer, va a hacerlo a través del Espíritu Santo. Busquen, pidan, llamen. Dios se ha manifestado con poder a quienes han invocado su nombre. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento podemos encontrar ahí personas que han pedido, han buscado al Señor, han llamado su presencia, han clamado al Señor y el Señor se ha manifestado, y tenemos esas historias del Antiguo Testamento para que nosotros hoy podamos hacer obras superiores, podamos manifestar la gloria de Dios. Moisés hablaba cara a cara con el Señor, cara a cara. Moisés se encontró en oración con el Señor. El Señor se reveló a su vida en esa zarza ardiente. Miren lo que hizo el Señor con Moisés en esa oración cuando lo llamó. Lo restauró,
porque Moisés venía de una vida pasada en Egipto, había matado a un hombre, luego anduvo vagando por el desierto, casi a punto de la indigencia, estaba en la indigencia tirado al lado de un pozo, cuando vinieron las hijas de Jetro. Moisés, el príncipe de Egipto, estaba tirado en la indigencia, ahí en un pozo, al lado de un pozo de agua. Y vinieron las hijas de Jetro, ¿y qué pasó ahí? Él los ayuda, las chicas vuelven a la casa, Jetro les dice, les cuentan lo que les pasó, nos quisieron atacar, hubo un hombre ahí en el pozo que nos defendió, y Jetro le dice, ¿y dónde está el hombre ese? Ah, no, se quedó en el pozo. 7 hijas, vayan a buscarlo, ¿o no? 7 hijas, anda a buscarlo ahora. Y papá estaba todo sucio, medio indigente, medio que también nos dio miedo. Anda a buscarlo. Viene, le da trabajo, Jetro, se baña, lo pone lindo de vuelta, le da trabajo, lo restaura, Jetro. Pero el corazón de Moisés, ¿quién lo restauró? ¿Quién lo restauró? El Señor, cuando se presentó en esa zarza. Y ahí, a partir de ahí, comenzó una aventura con el Señor, de oración cara a cara, todo el tiempo, cara a cara, verlo al Señor ahí con toda su gloria, todo su poder, su presencia. Dice que bajaba del monte y él resplandecía de haber estado en la presencia del Señor. Lo libró de 1000 batallas, le abrió los mares, le dio agua al pueblo, tremendas cosas con Moisés. ¿Pero a través de qué? De la oración. Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces. Menos mal. Menos mal. Imagínate si oraba más todavía. El Señor lo llenaba de sabiduría, le daba inteligencia. El Señor le dio las fuerzas para enfrentarse al rey más poderoso del mundo en ese momento. El rey que tenía el mundo en sus manos. Sin embargo, ahí los sátrapas del rey quisieron tenderle una trampa a Daniel y le dijeron, bueno, vos no querés comer la comida del rey, que el rey nos da, así que bueno, no quiere comer la comida, y el rey no le quedó otra que mandarlo a un pozo de leones. ¿Saben cuánto duraban las personas en un pozo de leones? ¿Hambrientos? Nada. Un segundo. Pero sin embargo, él, por mantenerse fiel al Señor, por estar en comunión con el Señor, dice que entró en ese pozo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, mi hermano? El Señor estaba con él. Ahí estaba, y dice que le cerró la boquita a los leones. ¿Cuánta boquita querés cerrar vos que andan ahí boqueando alrededor tuyo? Qué lindo, ¿no? En oración, mi hermano. En oración. Amén. Señor, cierra toda la boquita. En oración. Y ni hablar los amigos de Daniel después ahí en el horno de fuego. Ni hablar ahí también. Oración, mi hermano, oración. Elías desafió a 400 profetas que parecía que la tenían re clara. Y sin embargo, él solito, contra 400. Él solo. Y la Biblia nos enseña que el clamor de Elías, la fe de Elías, humilló a esos 400 profetas de Baal. La fe de Elías, la oración de Elías. Dice que descendió fuego en ese sacrificio que habían puesto allí. Y es más,
Elías se animó a desafiarlos todavía y le hizo una zanjita de agua y lo llenó todo de agua para que vean el poder de Dios. Y los profetas dicen que de Baal clamaban a sus dioses, clamaban a sus Baales, clamaban y clamaban y clamaban y nada. A ver si caía fuego del cielo, a ver si consume. Nada. Y dice que estos 400 se empezaban a desesperar. Y dice que se cortaban, se empezaron a cortar. A ver, ¿qué más querés que hagamos? ¿Qué querés que hagamos para que quemes este holocausto? Que los dioses nos hagan caso. ¿Qué hacemos? Y dice que saltaban. Y dice que bailaban y se cortaban. Nada. Nada. ¿Y qué les dijo entonces Elías? Che, parece que estás sordo. ¿No? ¿Qué pasa que no le responde? ¿Estás sordo? Mira cómo responde el mío. Y oró al Señor y el fuego cayó. ¿Se dan cuenta? Por eso lo importante es saber a quién estamos orando. ¿A quién estamos orando? Porque estamos orando al Dios que desciende fuego del cielo, amén. Estamos orando al Dios que abre los mares. Estamos orando a un Dios poderoso. ¿A quién estamos orando? Y muchas oraciones más tenemos allí en el Antiguo Testamento. Como vemos, la oración es una pata fundamental para la vida del creyente. No nos puede faltar, no nos puede faltar. Debemos levantar altares de oración, Yo siempre cuento este testimonio cuando tenía un trabajo que me consumía muchas horas y no tenía mucho tiempo para orar. Y siempre cuento que había un depósito en el lugar de cajas vacías, muchas cajas, era un lugar enorme como este casi, lleno de cajas vacías, lleno, que eran de las cosas que se vendían cuando quedaban en las vidrieras o expuestas. Después ibas y si la vendías tenías que sacar la caja y embalarlas, ¿no? Entonces se guardaban las cajas, lleno. Y yo me acuerdo que tenía tanta la necesidad de orar, de tener un tiempo de oración con el Señor, que en mi hora de almuerzo me había hecho un altarcito en medio de las cajas de ese depósito. Había hecho todo un caminito y en el medio me había dejado un lugarcito. Y era mi altar. Mi altar de 20 minutos, media hora, pero era mi altar, mi lugar donde yo estaba tranquilo y me encontraba con el Señor. Y cuando no podía estar en el altar, me iba a una plaza. Y ahí en esa plaza me sentaba en un banquito, abajo de un árbol en verano, con la palabra y la oración. Y yo creo que son tiempos tal vez cortitos, pero tiempos de calidad con el Señor. ¿Estamos invirtiendo, mi hermano, este tiempo de calidad con el Señor? Invertimos oración con el Señor, armamos altares al Señor, presentamos altares al Señor, nos apartamos un tiempo para estar con el Señor. Son necesarios también levantar altares, porque ahí en el altar de Dios es ahí donde estamos a los pies de Cristo. Nos humillamos, nos rendimos, nos dedicamos a Él. Amén. Armemos altares, levantemos altares, donde quieras que estés, donde quieras que vayas, levantá.